Seguimiento de Cristo y deserción. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también vosotros queréis iros? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cristo multiplica los panes y los peces para saciar un auditorio hambriento, pero no se queda allí. Inmediatamente les habla de un alimento que no perece ni deja perecer a los que lo toman. Se trata de su propia carne, de su cuerpo y de su sangre. Muchos que estaban entusiasmados con el milagro de Cristo retroceden cuando éste les anuncia la Eucaristía. Estaban únicamente detrás de realidades materiales. Les faltaba sentido espiritual, les faltaba fe en la persona y en la palabra de Jesús. Hoy el problema es el mismo, creer o no creer en Jesucristo, aceptarlo o rechazarlo, encontrarlo vivo en su iglesia o ir a buscarlo en otras fuentes engañosas que alteran su pensamiento abierta y solapadamente. El episodio narrado en el Evangelio es la primera apostasía, el primer abandono por parte de discípulos del Señor. Desde entonces leemos en la parte final del capítulo 6 de San Juan, muchos discípulos suyos volvieron atrás y no andaban con él. Eso fue el comienzo de una serie de deserciones en el seguimiento de Cristo. Vino luego la traición de Judas, la negación de Pedro y el sinnúmero de casos que se han venido sucediendo en la historia hasta nuestros días. Cada vez que pecamos, nos alejamos del Señor. Cada vez que sentimos vergüenza de confesar su nombre, víctimas del respeto humano, le damos la espalda, lo abandonamos. Cada vez que dejamos de reconocerlo en el prójimo, lo negamos a él. En la vida de cada persona existen momentos estelares o decisivos: la firma de un contrato, el comienzo de un negocio, el ejercicio de una profesión, la celebración del matrimonio. Para dar algunos ejemplos, representan compromisos serios que recaen sobre el futuro, un futuro que siempre es incierto. Por eso, comprometerse es arriesgarse. La vida exige estos compromisos y por lo mismo exige la aceptación del riesgo. No aceptarlo equivale a exponerse a vegetar en lugar de vivir. La vida cristiana supone también una opción fundamental, un riesgo, un aceptar embarcarse en la misma aventura con el Señor Jesucristo, corriendo su misma suerte. No estar con Él es estar contra Él. Jesús encontró resistencia a medida que fue proclamando su mensaje. Encontró resistencia cuando anunció a sus apóstoles la necesidad de su pasión. Encontró resistencia cuando dijo a sus oyentes que el pan que él daría era su propia carne y que no tendrían la vida verdadera si no comían su cuerpo y bebían su sangre. Encontró resistencia cuando denunció el divorcio y proclamó la indisolubilidad del matrimonio, cuando pidió al joven rico que dejara sus bienes si quería seguirlo de verdad. Jesús encontró resistencia por todas partes, pero no retiró su palabra como tampoco retiró la cruz. Él propone una opción. A nosotros nos toca decidir: o la tomamos o la dejamos, o todo o nada. A veces jugamos a la componenda como si pudiéramos engañar al Señor.
tomamos algunas cosas de su evangelio que tal vez despiertan en nosotros un misticismo romántico, pero de otras no queremos saber nada. ¿Qué tal, por ejemplo, el perdón de las ofensas, el desprendimiento, la fidelidad, la parábola del buen samaritano? En ese sentido ocurren cosas curiosas en la Iglesia de Cristo. Cuando condena al marxismo por ateo, por materialista, por predicar la violencia multiplicadora del odio, por desconocer derechos inalienables de la persona humana, se escuchan en ciertos sectores voces de aprobación y aplausos. Se ofrece incluso cooperación a la obra evangelizadora. Pero cuando esa misma iglesia denuncia opresiones económicas o sociales, habla sobre la injusta distribución de los bienes, predica el derecho al trabajo, el derecho a la educación, la igualdad y la dignidad de todos los hombres, entonces las voces de aprobación enmudecen, cesan los aplausos, vienen los ataques en los medios de comunicación social, la acusación de comunismo, los insultos en las manifestaciones callejeras organizadas y a veces en algunos lugares aparece la policía con órdenes precisas de silenciar esa iglesia subversiva. Si aceptamos a Cristo, tenemos que hacerlo del todo. Si seguimos las orientaciones de su iglesia, no podemos escoger las que nos gustan o nos agradan o nos convengan y rechazar las que nos traigan dificultades. Esas selecciones, esos eclecticismos hacen de nuestra fe una triste farsa. No podemos honradamente creer en Dios y vivir como ateos. No podemos proclamar los valores del Evangelio y vivir como paganos. No podemos profesar amor a Dios y permanecer indiferentes frente al hambre, frente a la ignorancia, frente a la esclavitud de tantos seres indefensos. No podemos decir que amamos a Dios y continuamos viviendo en pecado. Aceptar a Cristo supone y exige ser honrados, caritativos, justos, limpios, respetuosos, apóstoles valientes. Claro que no es fácil, claro que la fe tiene sus penumbras, por eso es fe, por eso es un riesgo, pero es un riesgo que corremos unidos a Cristo que es el camino, que es la luz, la verdad, la vida, un riesgo que vale la pena correr, porque si nos apartamos del Señor, ¿a quién iremos? Solo Él tiene palabras de vida eterna.